dedicamos. A la misma vez dedicamos este servicio a ti, Padre. Los cánticos, la enseñanza, la exposición de tu palabra. Te lo dedicamos a ti, Padre, y pedimos tu bendición sobre él. Estamos aquí porque tú lo has permitido. Y damos gracias a él. Damos gracias, Padre, porque tú nos amaste primero. Tú no tenías que llamarnos. Tú no tenías que morir por nosotros. Y tú lo diste todo. Nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que no merecemos nada. Y que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por ti, Padre. Porque tú lo has concedido. Gracias por este tiempo, donde nos podemos reunir en tu nombre, libremente declarar que tú eres Dios sobre todas las cosas, que Cristo vive y Él es el Salvador y Redentor de la vida. Y pedimos por aquellos que no tienen esa libertad, aquellos que tienen que esconderse para poder expresar su fe. Ve, Padre, con nuestros hermanos a través del mundo. Trae alivio, trae amor, trae paz. Y todos unidos, llegará el día en que todos unidos vamos a estar ante tu presencia, alabándote cara a cara. Anhelamos a ese día y miramos hacia adelante. Pero mientras tanto, hasta el día que tú nos llames a tu presencia, aquí estamos, Padre, declarando que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Bendice ahora este tiempo, Padre. Humildemente pedimos en el santo y precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La oración, como todos sabemos, es la forma en que nosotros hablamos con el Señor. Muchos estiman o piensan que la oración debe ser algo sofisticado, elocuente, que tenemos que ir a un seminario para aprender cómo orar, quizás. Otros estiman que solamente unos deben de orar y otros no, porque no saben cómo hacerlo. Y la realidad es que aún los discípulos de Cristo, los apóstoles, no sabían cómo orar. Y el Señor tuvo que enseñarles. Y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, encontramos al Señor educando, enseñando a sus discípulos a cómo orar. El versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Y les establece un formato, un ejemplo, un modelo. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, todos juntos, santificado sea tu nombre. Y la oración continúa, Jesús enseñándoles más o menos una forma como orar. Y pienso que todos conocemos y estamos muy familiarizados con esta porción bíblica. Para muchos, desde que somos niños, se nos enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar, Él les estaba presentando, como mencioné, un modelo o una base a seguir, por la cual se podían ellos guiar cuando iban a orarle al Señor. En ningún momento la intención del Señor era usar la repetición de este modelo como la única forma de orarle al Padre, como algunas denominaciones estiman o enseñan. Es interesante notar que no se comprende el por qué enseñan eso, cuando el mismo Señor Jesús, antes de enseñarles a orar, les aclaró eso. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 6, Él dice: y orando no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones, como los gentiles que piensan que ¿por qué? Su palabrería serán oídos. No usen vanas repeticiones. No digan lo mismo una y otra vez.
no repitan lo mismo como si eso es lo que va a lograr que el Señor oiga la oración. O usen tanta palabrería, tanta elocuencia, tanto decir, porque el Señor lo va a oír o va a apreciarlo más. La oración debe ser algo simple. Expresarle a nuestro Señor lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pesar, en nuestra mente, lo que estamos confrontando, la situación en la que nos encontramos. Y el Señor a través de esa oración toca diferentes puntos. Y dentro del texto de esa oración encontramos en la primera parte del versículo 13 algo específico, lo cual vamos a hablar en esta mañana, donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Nueva Versión Internacional lo expresa de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ambas expresan lo mismo. Líbranos del mal o líbranos del maligno es el mismo punto. Es el pecado. No nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación. Ayúdanos a evitar que caigamos, que cedamos a la tentación. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente batallando con tentaciones? Levanten las manos, yo soy el primero. Y no una vez a la semana o cada 6 meses. Desde el momento que abrimos los ojos hasta el momento que nos acostamos a descansar, a través de ese día, ¿cuántas tentaciones no enfrentamos? Pero eso no es nada nuevo. No es porque en la televisión tenemos los comerciales con mensajes exóticos. No es porque ahora tenemos más libertades que antes. No es porque tenemos el internet o facilidades tecnológicas. Desde la fundación del mundo, comenzando con Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando la serpiente les dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El hombre ha estado batallando con la tentación desde el principio. El tentador siempre ha estado ahí atacando. La decisión es nuestra: el ceder o el rechazar. El mismo apóstol Pablo, que si fuéramos en sí a utilizar pedestales para líderes espirituales, él posiblemente tendría uno dentro de nuestro concepto, aunque ante el Señor somos todos iguales. Pero el mismo apóstol Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, dice: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo el apóstol Pablo puede expresar algo así? Él no entendía lo que estaba haciendo, en el sentido que dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él hizo esa declaración reconociendo sus debilidades en el cuerpo y la lucha que constantemente tenía que pelear. La misma lucha que usted y yo tenemos que pelear. Donde queremos obedecer a Cristo, donde queremos complacer a Cristo, donde queremos agradar a Cristo, y hacemos totalmente lo opuesto. Una y otra vez. Y caemos. Y caemos. Pero no solo es la constante batalla, pero las consecuencias de ceder a esas tentaciones. La tentación conduce al mal, el pecado, y como resultado el quebrantamiento de nuestra relación con Cristo. Porque no es solamente: oye, esta tentación, batalla, ¿qué hago? Pero caigo. Y eso me lleva
y me aleja del Señor. Por eso es que Jesús incluye en su enseñanza la necesidad de constantemente pedirle a Él que nos ayude a mantenernos firmes en esa batalla. Y por eso Él declara: mas líbranos del mal. Señor, ayúdame a no caer y líbrame del mal que viene debido a esa tentación. Debe de estar claro en cada uno de nosotros el hecho de que en los ojos del Señor no existe un escenario, un instante, una ocurrencia, una ocasión, situación o razón en la que el ceder a la tentación conduzca a un resultado bueno o positivo. La tentación siempre nos lleva en dirección opuesta a Cristo. Si estamos siendo tentados, no es por el Señor. La misma palabra nos dice que el Señor no tienta al hombre. Así que si es una tentación, ¿viene de quién? Del maligno. ¿Y nos conduce a qué? Hacia el mal. Es algo negativo. Por más lindo, por más bueno que suene, por más sabor que tenga, si es una tentación, es algo negativo. Y esa es la batalla que nos encontramos. Y cuando cedemos a la tentación, cuando nos dejamos guiar por ella, eventualmente vamos a ser descubiertos. Si no por el mundo, ciertamente por el Señor, quien nos conoce en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser. Para aquellos que son fanáticos de los deportes y especialmente del béisbol, de la pelota, en estos días tenemos el ejemplo de ¿qué? De la trampa que los Astros de Houston hicieron durante la temporada del 2017 cuando ganaron su serie mundial, donde le estaban robando las señales a los equipos opuestos usando la tecnología. Ellos pensaron y descubrieron una forma de cómo tener una ventaja sobre el equipo usando lo que está disponible, la tecnología. Y usando eso, establecieron un sistema para robar las señales. Para aquellos que no entienden el béisbol, se los explico más tarde. El punto es que hicieron trampa. Y pensaron que se salieron con la suya. Después de 3 años, uno de los jugadores que estaba en ese equipo, que ya no está, los descubre. Y comienza la investigación. Y como resultado, ahora están pagando las consecuencias. El que era manager fue despedido. El que era el general manager fue despedido. El que era el manager o estaba en el equipo y ahora era el manager de Boston, quien ganó la Serie Mundial después, fue despedido. El que fue contratado por los Mets como un nuevo manager, que era jugador fue despedido. Y ahora está el estigma sobre el equipo. Ellos son unos tramposos. Su habilidad, su talento como jugador, ahora está en duda. Solamente ganaron por la trampa. Quizás sí, quizás no. Ese no es el punto. Fueron descubiertos. La verdad salió a relucir. Y ahora tienen el estigma de si son o no son ellos verdaderamente honestos o no, aunque nunca lo vuelvan a hacer. Ahora, lo importante no es esa batalla. Todos la tenemos. Nadie es exento de esa tentación, la que sea. Diariamente cada uno de nosotros vamos a tenerla. Lo importante es qué sucede cuando caemos y nos descubren. ¿Cuál va a ser nuestra reacción en ese momento? ¿Cómo vamos nosotros ahora a actuar? Que somos enfrentados con ese pecado al cual hemos cedido.
tenemos que entender que de alguna forma u otra vamos a llegar a ese momento en el cual tenemos que venir ante el Señor y enfrentar nuestro pecado. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Y no estoy hablando del juicio final, ya eso es muy tarde. Estoy hablando de cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Cuando vamos ante el Señor en oración, sabiendo que hay algo en nosotros, somos culpables y lo tenemos escondido en la gaveta, en el closet, en algún lado, pensando que nadie lo sabe. Pero si hay alguien que lo sabe, el Señor. ¿Qué hacemos en ese momento? Esa era la condición del autor del Salmo 51. Él había pecado en gran manera y ahora se presentaba ante el Señor con un espíritu quebrantado por ese pecado, porque él había sido descubierto y ahora tenía que enfrentarlo. Y con eso les pido que vayan conmigo a ese Salmo 51. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 y el 10 y 12, aunque vamos a tocar otros versículos dentro del Salmo. Y la palabra de Dios dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Versículo 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendita sea la palabra del Señor. Este salmo tiene por título al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ese es el título del salmo. El salmo fue escrito por el rey David después de cometer adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. Y esos detalles acerca de ese evento están escritos en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Nos dice el relato que David se había quedado en su palacio en Jerusalén durante el tiempo de guerra, en vez de haber acompañado a su ejército como era la costumbre de los reyes. Estando en su palacio, a través del balcón ve a Betsabé y es tentado por la belleza de Betsabé, y él cede a esa tentación y comete adulterio, y el resultado del adulterio es que Betsabé queda embarazada. Ahora él tiene un problema, ya había creado el problema, había sido tentado, había cedido a la tentación, había cometido adulterio y ahora se complica la situación y está embarazada. David empieza a manipular y a tratar de resolver su problema y trata de engañar al esposo, lo cual fracasa y no logra que el esposo se junte con su esposa Betsabé para hacerlo como que ella quedó encinta por él. Una y otra vez él trató y fracasó. Cuando no queda más remedio, él toma la decisión de ordenar a que sea asesinado y asesina a uno de sus soldados más fieles. Y en su mente ahora el problema queda resuelto. Y para terminar de solucionarlo, él toma a Betsabé como su esposa. Tremendo hombre. David toma a Betsabé y piensa que ahora todo va a regresar a la normalidad. Él ha manipulado este plan. Se le complicó la cosa y siguió manipulando y por fin dice: ya, logré. Pero así somos. Se complican las cosas y empezamos a manipular y hacer cosas para resolver. Y pensamos: ok, ya,
Laura no se va a enterar. Ahora es, y yo me salí. Y así le evito el problema a ella, para que no se le complique la vida a ella. Entonces, yo no quiero que ella se moleste, se preocupe. Así que yo me quedo por acá y ella no sabe nada. Y así somos. Pensamos que estamos ayudando. O así justificamos. Así ella no se preocupa. Qué buen esposo soy. Por el caso que sea. El pecado ha quedado cubierto. O al menos eso fue lo que David pensó. Pero en ese libro, segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 27, leemos lo siguiente. Mas esto que David había hecho, obviamente alguien sabía. Dice ahí, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Alguien sabía. Nosotros podemos pensar que nadie sabe lo que estamos haciendo, que nadie se ha enterado y nadie se va a enterar. Pero muy a menudo olvidamos que no nos podemos esconder de Dios. Podemos tratar, pero no vamos a lograrlo. Ese fue el caso de Jonás. Jonás fue llamado por el Señor y le dice, ve a Nínive y predícales. El profeta de Dios, Jehová, le dice, ve a Nínive, el enemigo de Israel, el enemigo cruel de Israel, el enemigo que ha maltratado, abusado, torturado, asesinado a Israel. Yo quiero que tú vayas allá y les prediques. Podemos compararlo hoy en día como si Él nos dijera a cada uno de nosotros o a mí, quiero que vayas a Egipto, a Saudi Arabia, a Arabia Saudita, perdón, estoy combinando aquí en inglés y en español, a Jordán, a cualquier país musulmán. Y quiero que vayas allí y les prediques el Evangelio de Cristo. Más o menos lo mismo. Y uno le dice, no, Señor, búscate otro. Yo no voy. Es más, no que no voy, yo me voy. Y dice el versículo 3 de ese libro de Jonás, el capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, pero no solo huir, dice ahí, lejos de la presencia de Jehová. Aparentemente, en la mente de Jonás, el profeta de Dios, él pensaba que podía establecer algún tipo de distancia física entre él y el Señor. Es como yo decir, ok, estoy aquí en la Florida, me voy para China y allí él no me va a encontrar, porque estoy más lejos. Y Jonás dice, yo me voy. No, me voy, compra el pasaje, se monta en el barco en dirección opuesta. ¿Cuál es la dirección opuesta a Dios? Ninguna. Él está presente en todos lugares, en todo momento. No nos podemos esconder físicamente. Pero Jonás dice, yo me voy. Y el Señor dice, ok, tú te vas. Perfecto. Y él se monta en el barquito y se va. Y el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Tú te vas? Perfecto. Vamos a ver qué tan lejos llegas. Y el Señor le deja saber, no, mi hijo, no. De mí tú no te puedes ir. No hay lugar donde nos podamos esconder de Jehová. No hay lugar donde podamos pensar que Él no nos va a ver. Él está presente siempre, donde quiera que estemos. Eso es omnipresente. Y Jonás, como decimos, aprendió de mala forma. Y desafortunadamente muchas veces también nosotros tenemos que aprender de mala forma. Y ese fue el caso de David. Él pensaba que nadie sabía los detalles de lo que él había hecho. Hasta que llegó Natán
el profeta Natán, el mensajero de Dios, y le revela el conocimiento de Jehová acerca de su pecado. Segunda de Samuel, una vez más, capítulo 12, versículos 9 y 12, dice: ¿por qué? Le dice Natán a David, pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. David, ¿cómo tú te atreviste a hacer lo que hiciste? Y le dice: Jehová ha dicho. Y de ahí en adelante empieza a decirle lo que ahora Jehová iba a hacer como disciplina, como castigo. Tú pensaste. Y en el versículo 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto. Dejándole, tú pensaste que nadie lo sabía. A escondidas, dice: mas yo haré esto que delante de todo Israel y a pleno sol. Tú lo hiciste a escondidas, yo te voy a humillar en público. Yo voy a enseñarle a todos, a tu reinado, a tus siervos, a tus esposas, a todos los que te conocen, te lo voy a demostrar en público. La disciplina en público. No nos podemos esconder del Señor. Y a ese punto llegamos a la vida, en la vida de David, cuando el Señor lo ilumina a él. Fíjense, David está en un punto bajo y el Señor lo ilumina para escribir el Salmo 51. Y David escribe ese salmo en uno de los momentos, o posiblemente el punto más bajo en su vida espiritual. Y él comienza su oración con una simple y humilde plegaria: ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y así comienza él, y es un cántico en sí este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Dice, es la oración de un hombre que sabe que ha pecado, que sabe que el Señor lo sabe, y ahora no desea continuar justificando o buscando excusas por las acciones que él ha cometido. Aquí vemos al hombre bajo la convicción de su pecado. Cuando cometemos ese error, cuando cedemos a esa tentación y el Espíritu Santo nos trae esa convicción y sabemos que hemos cometido una ofensa contra el Señor. Y ahí vemos a ese hombre en esa convicción. Él había pecado con asesinato, adulterio, engaño, tratando de encubrir su pecado, y aún en la dureza que demostró en contra del arrepentimiento, porque en ningún momento él se arrepintió. Él seguía manipulando y él pensó que había resuelto su problema. Toma a Betsabé como su esposa y ahora vámonos de honeymoon, de luna de miel, vamos a disfrutar. Ya no tenemos el problema. Él no se arrepintió y dijo: Señor, yo sé que he hecho todo esto, pero para poder ahora tratar de apaciguar o quizás tratar de mejorar algo, yo voy a cuidar de Betsabé. Ahí comenzó el problema. Y él piensa en su mente que ahora todo está bien. Ya reconociendo su condición, cuando Natán lo confronta y le dice: tú pecaste, el Señor lo sabe y tú eres el pecador. En ese momento él se presenta con gran honestidad y quebrantado delante de Dios. Su humilde petición es que el Señor lo purifique. Límpiame de mi pecado. Y ahí vemos a ese rey poderoso en una condición humillada, pidiéndole al Señor que limpie el pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado se convierte en una carga que hunde al hombre, una carga que es pesada, donde constantemente te está dejando saber: yo sé que tú hiciste y yo sé que tú sabes.
Y es un pesar que se convierte en una miseria. Podemos aparentar, pero sabemos que estamos mal. Y ahí estaba David. Por favor, límpiame de mi pecado. Ahora debemos también notar que aunque a través de su vida David había hecho grandes obras y había sufrido en el nombre de Jehová, en este instante él no trató de negociar su disciplina utilizando sus acciones favorables en el nombre del Señor. Por el contrario, él se presenta con un corazón humilde y sumiso, apelando a la misericordia del Señor. Él no dijo: Señor, yo era pastor, yo cuidé de tus ovejas, yo maté a Goliat, yo he sido un buen rey, yo he sido fiel, Señor, yo he sido un hombre siguiéndote a ti. No, él se somete y dice: ten piedad de mí, dice él, versículo 1, conforme a tu misericordia, no conforme a todo lo que yo he hecho bueno, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Yo soy pecador y la única manera que yo puedo ser restaurado es, Padre, a través de tu misericordia. Es como decir: Señor, yo no puedo más. Pero uno puede decir: sí, pero él no hubiera hecho nada si no hubiera sido descubierto. Como dice: mira, ellos ahora sí, ahora están disculpándose y pidiendo perdón porque los descubrieron. ¿Y cuántos de nosotros somos voluntariamente diciendo: mira, yo hice esto, tú me puedes? Y sacamos a reducir todo lo malo que hemos hecho. ¿Cuántas veces al día vamos a quien hemos herido y decirle: mira, yo en mi mente yo quería asesinarte, porque la verdad que te detesto de tal manera que si tuviera una guagua te pasaba por encima? No lo hacemos, pero no deja de ser pecado. Y vamos a la persona: esto es lo que yo siento de ti, perdóname. No lo voy a hacer, pero quiero que sepa, pero perdona. No. Ahora, cuando sale a relucir y ahora estamos siendo confrontados y está la verdad públicamente, como dijo el Señor: yo te voy a disciplinar públicamente, que todos se enteren. Entonces: perdona, la verdad que yo no quería, esa no era mi intención, fue solamente una vez, fue una vez nada más. Y uno me decía: eso es una excusa, eso es un perdón ahí barato. Un quebrantamiento sincero. Y aquí David nos está enseñando. Pero desafortunadamente nosotros, en vez de tomar esa actitud, en ocasiones vamos ante el Señor presentando nuestra defensa o justificación, diciéndole todo lo que hemos hecho. Señor, pero tú sabes que tan dedicado yo soy a ti. Y yo leo la Biblia, y yo enseño la Biblia, y yo ayudo a los pobres, y yo cuido de mi hogar, y yo soy honesto en el trabajo. Y tratando de presentar una defensa para que el Señor, en su disciplina. Así que por favor, toma esto en consideración cuando decidas qué es lo que vas a hacer. Esa no fue la actitud de David. Por el contrario, él dice: por favor, ten misericordia. Y esa debe ser nuestra actitud. Reconocer la maldad que hemos cometido. Yo he pecado. Y someternos y entregarnos a la misericordia de Dios, conforme a la multitud de tus piedades, Señor. Yo sé que merezco lo que tú vayas a hacer, yo lo merezco. Ten misericordia. Completamente diferente. El rey no solo acude a la misericordia de Dios, sino que también le pide que lo purifique de su maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 2. Él sabe que es pecador, él sabe que ha cometido, él sabe que él ha hecho. Y ahora va ante su juez, porque eso es lo que Dios es, el juez supremo. Le dice: Señor, ten misericordia en tu juicio. Y a la misma vez, por favor, esta maldad que hay en mí, quítamela, límpiame de ella. Yo no quiero hacerlo, yo no quiero volver a caer, yo no quiero repetir lo que he hecho.
ten misericordia de mí y límpiame de la maldad que hay en mí. Él no solamente quería cumplir con la penalidad, él quería ser restaurado. Fíjense, el mensaje de Dios a través del profeta Natán sirvió como un espejo para mostrarle a David qué tan sucio y manchado él estaba. Cuando Natán viene a él, todo estaba bien. Lo menos que David esperaba era lo que venía. Y Natán le dice, tengo que consultar con usted, el rey. Señor, por favor, déme unos minutos. Y le hace la historia. Y el mismo David, no entendiendo lo que estaba sucediendo, él declara juicio. Y Natán le dice, ese eres tú. Y así a veces tenemos que ser nosotros. No entendemos, estamos tan fríos, tan ciegos, tan duros de corazón, que no aceptamos y mucho menos reconocemos el pecado en nosotros. Hasta que alguien viene y nos presenta. Y como decimos, se prende la bombilla. Y reconocemos quiénes somos en ese momento. De igual manera, la palabra de Dios por eso nos muestra la necesidad que tenemos nosotros de ser limpiados diariamente. Cuando somos confrontados con la pureza y santidad de Cristo, al leer las Escrituras vemos quién Cristo es y quiénes somos nosotros en comparación a Él. No nos queda más remedio que reconocer nuestra impureza y pedirle que nos limpie de nuestra maldad. Muchos piensan, ay no, pero es que yo estoy a este nivel. Hermanos, en los ojos de Cristo todos estamos al mismo nivel. Todos somos pecadores. Y hasta que no entre en nuestra mente ese entendimiento de que yo no merezco, yo necesito la misericordia de Dios, porque yo soy pecador, vamos a resistir nuestra propia maldad. Vamos a resistir nuestro propio pecado. No lo vamos a aceptar como tenemos que reconocerlo. Yo soy impuro, Dios es santo. Y la categoría que Él espera de nosotros es que seamos, ¿qué? Santos como Él es santo. Y de la única forma que podemos llegar ahí es cuando reconocemos la maldad que hay en nosotros y se la entregamos a Él y le pedimos, límpiame de mi pecado, porque yo no puedo limpiarme. Y eso es lo que David dice, Señor, no hay sacrificio, no hay ofrenda que pueda yo entregar, solamente tú me puedes limpiar. Y en caso nuestro, solamente Cristo nos puede limpiar. David continúa la oración admitiendo la ofensa que ha cometido contra su Dios y expresando su arrepentimiento. Versículos 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho, ¿qué? Lo malo delante de tus ojos. Él dice, contra ti solo he pecado. Sin embargo, en un sentido literal y objetivo, esa declaración no era cierta. David había pecado contra Betsabé, contra Urías su esposo, contra las familias de ellos ambos, contra su propia familia, contra la ley, contra el reinado y en un sentido aún en contra de su propio cuerpo. Fíjense, 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. David era culpable por todos lados. Aquí no había un pequeño escape. Él era culpable en todo sentido de la palabra contra todo el mundo. Sin embargo, él dice, contra ti, Jehová, contra ti solamente he pecado. Ahora David entra
dentro del entendimiento que la grandeza del pecado o pecados que él había cometido en contra de su Dios sobrepasaba el daño que él había cometido en contra de los demás. ¿Por qué? Porque él había pecado en contra del Dios soberano, el juez supremo, el único que puede juzgar el pecado. Y por eso, en ese sentido, él sí estaba correcto en declarar contra ti solo el pecado. Sí, usted y yo nos podemos perdonar mutuamente, pero el perdón de pecado solamente viene de Cristo. Y en ese momento David llega a ese entendimiento donde él reconoce: sí, yo he hecho el mal contra toda esta gente, pero la ofensa suprema es contra Dios. Y ese es el perdón primordial. No es que no busque reconciliar con los demás, pero primero comienza con Dios. Él es el juez supremo. Y ahí David lo expresa. Otro punto de importancia es el hecho de que no puede haber arrepentimiento sin reconocer la falta. Y David dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Yo tengo que admitir que he cometido el pecado. Yo tengo que reconocer que he cometido el pecado. Tiene que haber un remordimiento, una convicción en mí diciendo: yo he pecado contra mi Señor. ¿Cuántas veces no se nos ha traído a nuestra atención algo que hemos hecho y no queremos admitir que estamos equivocados o que somos culpables? Y empezamos a dar excusas. Tratamos de justificar o quizás culpar a otro por lo que se ha hecho. No, yo no. ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Pero quién tú crees que yo soy? Sabiendo que lo hemos hecho. Pero no estamos dispuestos a humillarnos y reconocerlo. Pero cuando verdaderamente caemos en convicción, cuando caemos bajo la convicción de ese pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra culpabilidad y confesarla a Cristo. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Versículo 4: y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ya vemos a David entendiendo y expresando su arrepentimiento, reconociendo: sí, yo soy el pecador, no hay otro, nadie más, aquí no hay nadie otro culpable, soy yo. Y esa debe ser nuestra actitud: yo pequé. El profeta Isaías, cuando el Señor llama, él en su persona dice: yo no puedo ir ante la presencia, yo soy un hombre pecador. Y el ángel lo purifica. Pero él entendía que él no merecía estar ante la presencia del Dios supremo, santo, puro, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos manchados en pecados. Lo bueno es, y la grandeza de nuestro Dios es que podemos ir en confianza a Cristo y confesar esos pecados, entendiendo que eso es lo que Él desea de nosotros. Que vayamos a Él con nuestro pesar, que vayamos a Él con nuestra culpa, que vayamos a Él con nuestro dolor y con nuestras rebeliones que tenemos, presentándoselas a Él. Él nos ama como un padre ama a su hijo a pesar de sus faltas. Nuestros hijos cometen errores, ellos siguen siendo nuestros hijos. Yo, hijo, he cometido errores, mi padre sigue amándome como mi padre. Cristo nos ama a pesar de nuestras faltas. Por eso podemos llamarle Abba, Padre, Padre. Gálatas 4:6 lo dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ese sentir de que yo puedo ir a mi Padre y confesar mis faltas. Yo puedo ir a Él sabiendo que sí, merezco disciplina. Sí, he ofendido. Sí, he hecho mal.
pero Él todavía me ama. El hijo pródigo se fue rebeldemente, pidió lo que él pensaba era lo suyo, lo malgastó en el mundo, y cuando se da cuenta lo que ha hecho, él dice: he pecado contra mi Señor y contra mi Padre, voy ahora y me voy a humillar y pedir perdón. Él cayó bajo esa convicción del pecado y sabía que necesitaba ir a su Padre. Y el relato dice que cuando él va, su padre lo ve a distancia, y el padre no se molestó, el padre no se fue a la casa y cerró la puerta. El padre dijo: tú no eres aceptado. No, por el contrario, el padre se levanta y sale corriendo hacia su hijo y lo abraza, representando quien Cristo es con nosotros. Que a pesar de nuestras faltas, Él viene corriendo y nos abraza. Después de expresar su quebrantamiento y arrepentimiento, David prosigue a pedir restauración de espíritu. Él está en esa condición donde él sabe: Señor, no puedo más, yo te he ofendido. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su deseo era de cambiar su condición corrupta y de restaurar su relación con su Dios. Pero notemos que él, David, no pensó en ningún momento que él podía limpiarse a sí mismo. Él necesitaba, él entendía y sabía que su necesidad solamente podía ser cumplida por Dios. Solamente Dios lo podía limpiar de su pecado. Y de igual manera el pecado en nosotros es una mancha en nuestras vidas. Es una mancha que ojalá y se quedara pequeña, pero crece. Como el cáncer se expande y hace más daño y se acumula. Pero a través del sacrificio de Cristo, a través de esa sangre derramada, cada uno de nosotros hemos sido redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Él nos ha limpiado. No importa cuál sea la tentación que hayamos cedido, si confesamos nuestro pecado a Cristo, Él nos puede restaurar a la relación que Él quiere tener con nosotros. Y por eso David declara, versículos 8 y 11: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense en la condición, al nivel que se pone: Señor, mis huesos estoy totalmente quebrantado. Por favor, te suplico, dame ese gozo que antes yo disfrutaba. No te alejes de mí, no me abandones, no me desampares. Restaura el gozo que disfrutaba antes de haber cedido a esta tentación, antes de haber caído en este pecado. Restáurame a esa relación cuando estaba en comunión contigo. Por favor, ayúdame a regresar a ese estado.
Y ese debe ser nuestro pensar, esa debe ser nuestra actitud. Yo he caído, pero Dios mío, ayúdame a volver a tener esa comunión íntima que antes disfrutábamos. No permitas que me quede aquí. No permitas que esto me siga llevando. Que ese yugo que estoy cargando, por favor, remuévelo. Y que yo pueda una vez más sentir el gozo que tú provees. Y ahí está David entregándolo todo a él. Entregándose él por todo y esperándolo todo de parte de su Dios. Reconociendo su condición y humildemente sometiéndose a su Dios. Y el resultado de su arrepentimiento y la eventual restauración por parte de Jehová causa que David entonces pueda alabar y vuelva a servir a su Dios. Versículos 13 y 15 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora vemos a David yendo más adelante diciendo: Señor, ahora entendiendo lo que tú has hecho por mí, restaurándome una vez más, ahora voy yo a predicar, ahora voy yo a hablarle a los que necesitan, y ellos van a oír tu mensaje y van a venir a ti. Él ahora dice: yo me comprometo contigo. No es un intercambio, por favor, no malentiendas. Es la reacción de David como resultado de lo que el Señor ha hecho por él. No solamente el versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Te voy a alabar, Señor. Te voy a adorar. ¿Por qué? Porque tú me amaste a mí cuando yo menos lo merecía. Y ahí vemos a un hombre restaurado a esa relación que él antes disfrutaba y de la cual él mismo se había alejado. Y esa es la posición en la cual muchas veces nos encontramos. ¿Qué pecado tenemos en nuestro corazón que nos está alejando, separando, quebrantando nuestra relación con Cristo? ¿Qué es eso que está siendo obstáculo en nuestra relación con Cristo? Que quizás llevamos escondiendo, cargando, ignorando, pensando que se va, como dicen por ahí, ignóralo y eso se va. No digas nada y nadie se va a enterar. A través de este salmo, David nos enseña lo siguiente: nuestro pecado es conocido y juzgado por el Señor. Por eso necesitamos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestras faltas diariamente, constantemente. Y Él, en cambio, nos limpia, nos purifica y nos restaura a esa relación que Él quiere tener con nosotros. Y al ser restaurados, entonces podemos servirle y adorarle como solamente Cristo merece. Nos conocemos muy bien aquí en este grupo. No es como en otras congregaciones que hay mucha gente que vienen diariamente o cada semana y no sabemos. 2 servicios atrás el mensaje era: júzgame, Señor. Júzgame, Señor. Donde estamos declarando a Dios: tú sabes lo que hay aquí. Júzgalo, Dios mío. Ahora vemos al hombre siendo juzgado en su pecado. Y donde él ahora se ve en una posición donde, si hubiera dicho en ese momento: júzgame, Señor, ¿cuál hubiera sido la sentencia? Pero el Señor, fíjense en la misericordia de Dios, sabiendo que ese hombre ha hecho lo que ha hecho, fácilmente pudo haberlo juzgado, pudo haber salido de él y reemplazarlo con otro, pero no, lo confronta y le da la oportunidad de arrepentirse.
David pudo fácilmente decir: Natán, aléjate de mí. ¿Quién eres tú para juzgarme? Sin embargo, David se humilla y admite su falta. Sí, fue descubierto. Y el punto es que se arrepintió. No fue librado de juicio, sufrió las consecuencias, pero pudo establecer su relación con Dios una vez más. Y ahí es que tenemos que llegar nosotros. Si por alguna razón hay algo que nos ha alejado de Cristo, si hay un pecado que ha sido persistente en nosotros, que estamos batallando y está haciendo conflicto en mi relación con Cristo, Señor, quítalo de mí, remuévelo de mí, límpiame, Señor, purifícame para poder volver a gozar, tener ese gozo que antes disfrutaba y tener esa comunión. Y ese es el llamado de esta mañana. El pecado puede tener ciertas victorias, pero la guerra ya el Señor la gana. Y por eso es que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese es Cristo. Hermanos, Él está esperando con brazos abiertos. Queda en nosotros el venir a Él. No hay nada que Él no esté dispuesto a perdonar si humildemente nos sometemos a Él. Entonces podemos ir a Él y decirle: júzgame, Señor. Ese es el mensaje de David, o de Dios a través de David. Y el ejemplo que Él sirve para nosotros, haciéndonos ver que no hay nadie que es tan cristiano, tan religioso, que no pueda caer. Todos somos débiles y todos necesitamos a Cristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos honra y gloria por quien tú eres y por el amor que tú nos demuestras día a día. Gracias por este ejemplo que nos has dado. Padre, y ayúdanos ahora, te pedimos. Ayúdanos, Padre, a ser sinceros contigo, honestos con nuestra maldad y humildemente presentártela a ti. Y pedir que nos limpies, que nos purifiques y que nos restaures. Si hay algo en nosotros, Padre, si hay algo en nosotros que está estorbando, si hay un pecado, Padre, que sigue atacando y no podemos aparentemente vencerlo, en el nombre de Cristo pedimos que lo quites de nosotros, Padre. Que nos des esa fuerza para seguir resistiendo. Líbranos de la tentación, dice tu palabra. Líbranos del mal. Ayúdanos, Padre, a decirle no al pecado y decirte sí a ti. Ten misericordia sobre misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Ten misericordia, Padre, porque te necesitamos. Sin ti nada somos. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino a pesar del ataque. Y ayúdanos, Padre, a levantarnos en tu nombre cuando caemos. Esto pedimos humildemente en el santo, precioso, maravilloso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Puestos de pie, alabemos.